y vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Y quiero mencionar, hermanos, que para los discípulos el mensaje de la cruz era el centro de su mensaje. El apóstol Pablo habla en sus cartas un sinnúmero de veces acerca de la cruz de Cristo. Y él menciona en muchos de sus apartes que por la cruz de Cristo es que ahora tenemos entrada al reino de los cielos, que es por la cruz de Cristo que los gentiles tenemos redención. Dice en Efesios el capítulo 2, cuando habla de los gentiles, me gusta mucho esa escritura cuando dice, acordaos vosotros los gentiles que en cuanto a la carne eras incircuncisión por causa de la circuncisión hecha con mano en la carne. Pero él hace mención que en ese entonces, cuando éramos incircuncisos, dice que no teníamos a Dios, estábamos ajenos de las promesas del Señor, no teníamos ninguna familiaridad con Israel, pueblo al que se le habían dado las promesas. Y él termina diciendo, estabais sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición nuestra. Pero luego dice que gracias al sacrificio del Señor Jesús, los que estábamos lejos hemos venido a quedar cerca de Él mediante el sacrificio del Calvario. Así que hace énfasis en que el sacrificio del Calvario tenemos que tenerlo en cuenta, porque es, como decíamos esta mañana, lo que realmente estableció un puente entre Dios y el hombre. La única forma para cruzar, decíamos esta mañana, el abismo que formamos a causa de nuestro pecado es la cruz de Cristo, o el sacrificio de la cruz del Señor Jesús. Porque en ese sacrificio la Biblia declara que Él fue muerto por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo es uno de los que dice, ciertamente, osara alguno morir por el bueno. Con todo esto, dice, Dios demostró su amor para con nosotros. Y ese amor lo demostró en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hace énfasis que cuando alguien muere por alguna causa, por alguna situación, como en favor de los demás, de alguna manera se le recuerda y se le da algún honor por esto, porque defendiendo la causa de alguien, pues entregó la vida, y eso ya es una gran cosa. Definitivamente no es poca cosa que alguien, tratando de defender la causa de otro, pues termine entregando su vida. Y él dice, ciertamente alguno osara hacer eso porque va a defender una causa justa. Pero el Señor no venía a defender ninguna causa justa, porque lo único que merecíamos era la condenación, era la muerte, era el castigo, era la separación eterna entre Dios y nosotros. Y cuanto más Dios trataba de buscarnos, la Escritura dice que más nos alejábamos. El profeta dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que no era defender una buena causa, porque nosotros éramos sus enemigos y nos volvimos así por nuestra decisión. Cuanto más el Señor se acercaba al hombre, más el hombre se alejaba del Señor. Y el profeta David también, él dice, Jehová miró del cielo a la tierra a ver si había algún entendido que le entendiera, que le buscara, pero la Biblia dice, no halló ni siquiera uno. Y la triste realidad es, todos se han ido, a una se han corrompido. Se han ido, le han dado la espalda. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa era la condición, que antes que tratar de buscar al Señor, le dábamos era la espalda. Lo que hacíamos era todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciéramos. Y por gente en esa condición se dio Jesús en el Calvario.
Gloria al nombre del Señor. Dice que Él murió por los injustos, que Él murió por los pecadores, que Él murió por los que por los que no se daba nada, porque ahí mismo en Corintios dice que lo que Él vino a hacer fue a tomar de lo que no era, de lo que no servía, de lo que parece que ya no tenía como valor, de lo que se había desprestigiado a sí mismo. De eso vino el Señor a tomar para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los grandes y para mostrar entonces con ese programa de salvación su infinita gracia y misericordia para con todos los hombres. Entonces el mensaje de la cruz es un mensaje determinante, porque no hay otra alternativa, porque no hay otra solución. El apóstol Pablo también, el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando habla del mensaje, en el capítulo 4 él comienza mostrando a Cristo crucificado. Él dijo: al que vosotros crucificasteis, al que llevasteis allá y matasteis, ese es el Salvador del mundo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pues solamente Jesús fue el que pagó el precio y el que tiene el derecho de ser la única alternativa para que el hombre pueda ser salvo. Bendito el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice: para muchos el mensaje de la cruz es locura. Y es que en medio de los judíos el mensaje de la cruz era un mensaje absurdo, era un mensaje sin sentido, porque ellos esperaban un líder que se enfrentara al imperio que los tenía subyugados. Ellos esperaban a alguien que les ayudara a organizar sus ejércitos y en plena guerra, entonces tomarse otra vez el imperio y ser libres. Así lo esperaban. Y lo recibieron en Jerusalén como tal. Tiraban palmeras al piso para que entonces él pasara por encima de ellas. Y lo honraron como a rey, lo recibieron como rey, porque pensaba que tenía una mentalidad guerrerista y que entonces les iba a liberar como fuera. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esos mismos lo despreciaron, porque Jesús no vino a organizar ejércitos para irse a la guerra y para pelear contra el imperio romano, que era el que los tenía subyugados en ese momento, sino que Él venía a libertar al hombre de su pecado, de su maldad. Dice la Escritura, de fuerzas diabólicas que tenían al hombre esclavizado. El escritor de los Hechos de los Apóstoles dice que vino dando apertura de cárcel a los prisioneros, liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque el poder de Dios estaba en él. Gloria al nombre del Señor. Esa clase de libertad no hizo mucho eco en el corazón de los judíos, porque ellos esperaban una liberación física, y Jesús venía a liberarlos de las angustias, de los problemas, de las enfermedades, de los demonios que los tenían sometidos. Bendito el nombre del Señor. Venía a darles paz en su corazón, y aunque disfrutaron de esa paz, no creyeron que era la verdadera libertad, y mucho menos cuando el que vino a liberarlos fue preso y le empezaron a azotar y lo llevaron camino al Gólgota, o lugar de la calavera. Dijeron: hasta aquí fue, aquí se terminó nuestra esperanza. Y ustedes, los lectores de la Biblia, han de recordar que hasta los mismos 12 u 11 que anduvieron con él se desparpajaron, y cada uno corrió a su lugar. El más valiente lo seguía de lejos, y cuando le preguntaron que si era de ellos, él dijo que no lo conocía,
durante 3 veces lo negó porque creyeron que se había terminado la esperanza, que cómo se iba a librar una guerra de esa manera, dejándose tomar preso, y lo querían era matar. Y los discípulos más miedo les dio cuando se dieron cuenta que lo habían condenado a muerte y dijeron: se acabó todo. Bendito el nombre del Señor. Así que era una locura esperar en alguien que se había entregado para ser muerto. No era lógico seguir esperando en alguien que no había peleado para su libertad. Y es lo que dicen algunos de la izquierda. Yo recuerdo que algunos decían que Jesús había sido el primer revolucionario, que lo único malo que Jesús había hecho era que se había dejado matar de manera tan miserable como se había dejado matar, porque todavía seguimos creyendo que la cruz fue una locura. Todavía en la mente del hombre se sigue pensando que no hay tanto misterio, que no hay tanto significado en ello, cuando en la cruz la Escritura dice que subiendo a lo más alto después de esa cruz, llevó cautiva la cautividad y ahora ha dado dones a los hombres. Gloria al nombre del Señor. Fue la cruz que derrotó al que tenía el imperio de la muerte. El apóstol Pablo dice: ¿y sabe por qué lo vencía? Porque la paga del pecado es muerte. El hombre condenado tenía que morir. No había otra alternativa, y Jesús se puso en medio como sustituto del condenado. Llevó sobre sí el castigo que había contra nosotros, que nos era contrario. Lo clavó en la cruz, y allá en la cruz, con su vida, vino a pagar por los impíos. Por pecado, y mirar a Cristo, el sacrificio es suficiente, porque ya su pecado pagar. Por eso cuando alguien piensa que el sacrificio de la cruz es una locura, que no tiene significado, está muy equivocado, porque en la cruz del Calvario el Señor derrotó al pecado, y en la resurrección que se había enseñoreado de la humanidad, y cuando se levantó de la tumba y subió, ya lo dije, llevó cautiva la cautividad, y podemos tener dones, podemos tener ministerios, podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que en ese sacrificio fue despojado Jesús para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Pablo dice: es locura el mensaje de la cruz, pero es locura al que no entiende, al que se pierde por no aceptar el sacrificio de la cruz. Dice: es locura a los que se pierden, pero luego dice: a los que se salvan. Esto es, a nosotros, ese sacrificio y ese mensaje de la cruz es poder de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Es poder de Dios. Gloria a Dios. Y lo entendemos así porque ya dijimos, es que es la alternativa para que el hombre tenga cercanía con la presencia de Dios. Es que aceptar el sacrificio de Cristo es aceptar el pago que se dio por nuestra culpabilidad. Ya hubo alguien que pagó por nosotros. Por eso Jesús mismo le dijo a Nicodemo: y como la serpiente fue levantada en el desierto, aquella serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda. Oiga eso, no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Si alguien cree en el sacrificio de Cristo, no se pierde,
tiene vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, siendo un hombre de tanta trayectoria, de tanto conocimiento, de tanto reconocimiento también en su región, dice en la primera de los Corintios capítulo 2, el versículo 2, él dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él echó a un lado su conocimiento, sus reconocimientos y todo lo que se le daba, y él dijo: lo más importante es conocer a Cristo y hablar de esa crucifixión, hablar de ese sacrificio, porque ese sacrificio abrió la puerta para nuestra eternidad con el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Y entendió lo que Jesús le dijo en algún momento a los discípulos. Pablo lo entendió porque Jesús le dijo a los discípulos en alguna ocasión, que les dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y Pablo entendió de qué le hablaba Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, el verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice: ese Dios me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no voy a vivir con Él si Él me amó y se entregó por mí? Es que lo que tenemos que tener claro es que ese sacrificio del Calvario lo hizo el Señor porque me amó a mí. Gloria a Dios. Porque me quería salvar a mí. Porque me quería perdonar a mí. Porque quería que su presencia estuviera en mí. Porque quería que la eternidad que solo Él tiene sea también para mí. Porque el que se une a Cristo, dice, un espíritu es con Él. Y donde Él está, estaremos con Él para siempre. Viene un día en el cual esto mortal, dice el apóstol Pablo, será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible de incorruptible. Y seremos transformados conforme o semejante al cuerpo de la gloria suya, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Todo eso nos lo da ese sacrificio del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Por eso el mensaje de la cruz, aunque siga siendo locura, insignificante para muchos, hermano, para la iglesia el mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, es un mensaje de liberación, es un mensaje de eternidad con el Señor, es un mensaje restaurador. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y hermanos, en este día hemos tenido un día de acción de gracias a Dios. Es donde reconocemos los favores que Él nos ha dado. Y qué bueno que de nosotros salga una expresión sincera de reconocimiento y de alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que entendiendo que si no se hubiera dado ese sacrificio del Calvario, no tendríamos esperanza. Esta mañana traía a memoria cuántos han sido libres de las drogas, cuántos libres del alcohol, cuántos de un pecado horrible, vergonzoso, o de una enfermedad terminal. ¿Cuántos fueron o han sido liberados de ello? ¿A cuántos se les arregló el hogar cuando ya no había hogar? ¿A cuántos se restauraron esas familias cuando prácticamente no había familia? Hermano, gracias a ese sacrificio del Calvario, el que murió en el Calvario no se quedó en la tumba, resucitó para nuestra justificación.
Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Y lo que prometió lo ha cumplido, porque después de la resurrección le dijo a los discípulos que iba a estar con ellos para siempre, y lo ha cumplido. Él ha estado con nosotros. Cuando lo invocamos creyendo, Él nos responde. Cuando creemos en su palabra, Él se manifiesta. Cuando creemos en su presencia, la podemos sentir, porque Él ha cumplido y seguirá cumpliendo lo que ha prometido. Como dijera el profeta, porque fiel es el que lo ha dicho, el cual también lo hará. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando ofrecemos o presentamos o participamos de la cena del Señor, el apóstol dice que lo que estamos haciendo es dando testimonio, es haciendo memoria de ese glorioso sacrificio del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero que esté en pie un momento, hermano. Qué bueno que tengamos en alta estima el sacrificio del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que tengamos en cuenta en esta tarde que ese sacrificio fue suficiente y sigue siendo suficiente. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta mañana decía que afortunadamente contamos con un Dios maravilloso, misericordioso y clemente, que es lento para la ira, pero que es muy grande en misericordia, y que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que, como está lejos el oriente del occidente, hace y ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él se acuerda de nuestra condición, sabe que somos débiles, que somos carne. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sabemos también, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, que ese sacrificio del Calvario no solamente nos perdonó cuando comenzamos en el Evangelio, sino que ha venido siendo suficiente en todo el camino. Que cada día que terminamos la faena del día y le decimos: Señor, te fallé, te ofendí, hice algo incorrecto, dije, pensé, actué mal, sentimos su misericordia, y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gloria al nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor y pidámosle que el mensaje de la cruz siempre esté en nuestro corazón. Que tengamos en cuenta todos los días de nuestra vida que no es nuestra fuerza, que no son nuestras habilidades, que no es el conocimiento teológico, que no es de pronto el conocimiento académico el que nos permite permanecer en el Evangelio. Es gracias a que Él pagó el rescate y a que ese sacrificio sigue siendo efectivo cada día que pasa. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ese sacrificio del Calvario. Te adoramos, Jesús. Trae a memoria qué cosas ha hecho Dios en tu vida. Esas cosas que no podías cambiar, pero que el poder de Dios hizo que cambiaran. Aleluya. Ese cargo de conciencia que no le dejaba en paz, pero que la sangre de Jesús perdonó y arrancó esa culpa, y hoy tienes paz. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Ese vicio que le tenía cautivo, el poder de Dios arrancó ese vicio de su corazón y te ha hecho un hombre, una mujer libre para gloria y alabanza de tu nombre.
Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos en el nombre de Jesús. ¿Quién recuerda algo de lo cual Dios le haya librado, para que en esta tarde sienta gratitud y exprese una palabra de alabanza, de reconocimiento para Él por lo bueno que es, por tu infinita bondad, Jesús? Te damos gracias. Gracias, mi Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús.